FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de cómo trabajar con horas, minutos y segundos en FileMaker. Empezamos. Seguro que en vuestra solución FileMaker tenéis algún campo de hora o algún campo de fecha y hora. Es decir, en toda solución suele haber necesidad de organizar los tiempos, de crear un campo que me diga en qué momento se ha creado el registro, o por ejemplo, si hacéis un registro diario de jornada de los trabajadores de la empresa, queréis saber a qué hora han entrado, a qué hora han salido, cuánto tiempo han estado. Por eso en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a todo aquello que conviene que sepáis para trabajar con este tipo de campos. Cuando se trata de trabajar con el tiempo en FileMaker, podemos escoger entre dos tipos de campos. El primero de ellos es el campo de hora. Aquí he creado yo un campo de tipo hora y también podemos trabajar con los campos de tipo fecha y hora. Aquí tengo yo creado uno que le he llamado el timestamp. Normalmente a los campos de fecha y hora se les conoce también como timestamp. Cuando nosotros creamos un campo de hora, este que tengo aquí, FileMaker no me deja poner cualquier cosa. Es decir, no puedo poner aquí 5 menos cuarto. En el momento en el que consigne me va a decir que no se puede. Los campos de hora deben tener una estructura fija, que es hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos y segundos. A la hora de introducirlo, puedo poner solamente la hora y los minutos. No hace falta que ponga los segundos. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera ahora 16:30, consigno y él ya entiende que me refiero a las 16:30:00. O sea que no sería necesario de entrada poner los segundos, pero sí que necesito poner, lógicamente, esa hora y esos minutos. Cuando yo muestro una hora dentro de un campo de FileMaker, es posible que tampoco quiera que se muestren los segundos. Si estamos, por ejemplo, trabajando con citas para una consulta médica, pues realmente no me van a dar una hora a las 4:15:15. Eso es algo que podemos controlar fácilmente utilizando el formato del campo. No hace falta que me vaya a las opciones de campos, sino que directamente entramos aquí en modo presentación, seleccionamos este campo y nos venimos al inspector que tenemos aquí, al inspector de datos, y aquí debajo, como veis, cuando se trata de un campo de hora, podemos seleccionar este reloj, pinchar aquí e indicar cómo queremos que se muestre el dato. Yo en este caso concreto lo tengo indicado como horas-minutos. Podemos decirle que solamente se muestren las horas. Hacemos así, por ejemplo, ponemos HH, horas, y en este momento solamente se muestran las horas. Cuando yo hago un clic sobre el campo, en ese momento es cuando aparecen también los segundos. Por lo tanto, la información se queda guardada de una manera, pero yo después, en la presentación, ya puedo mostrarla como me interese. Es muy importante que entendamos cómo guarda internamente FileMaker el dato de un campo de hora. Lo que está haciendo aquí FileMaker es contar los segundos que han pasado desde la medianoche. Es decir, que si son las 4:30 de la tarde, pues multiplicamos esta hora por los segundos que han transcurrido, 60 segundos, un minuto, en fin, ya sabéis, y me va a dar un resultado. Pues ese resultado en segundos es el que va a utilizar FileMaker internamente para saber a qué hora me estoy refiriendo. Si queremos saber cuántos segundos son esos, podemos abrir el visor de datos, venimos aquí, le decimos observar, pulsamos más y vamos a trabajar con este campo de la hora. Vamos a hacerlo aquí un poco más pequeño, así, y vamos a colocar aquí este campo de la hora. Hacemos así un poco de zoom. ¿Veis que me está diciendo 16:30? Si yo quisiera saber cuántos segundos son las 4:30 de la tarde, puedo poner aquí la fórmula getAsNumber. Al poner aquí ese getAsNumber y ponerle dentro un campo de hora, lo que me va a devolver es el número de segundos que han pasado desde la medianoche, que en este caso son, como veis, 59.400. Esto ya me da una pista para saber, ahora más tarde lo veremos, que cuando FileMaker opera con horas, realmente está operando con segundos. Quiero decir que si yo tuviera una hora, como tengo ahora a las 4:30, y le sumara un 10, lo que me va a devolver es esa misma hora con 10 segundos. Si en lugar de 10 yo pusiera 3600,
me devolvería una hora que sería una hora más tarde. Esto es muy importante, ya digo, para cuando nosotros vamos a operar con horas. Podríamos también extraer solamente una parte de la hora que tenemos anotada en un campo. Yo aquí en este campo, la hora, tengo las 4:30. Pues si por algún motivo dentro de un cálculo quisiera extraer solamente la parte de la hora, pondríamos aquí hour, quitamos esto, quitamos el paréntesis, lo ponemos aquí y me devolvería solamente la hora. Si quisiera extraer solamente los minutos, ponemos minute y hace lo que se espera, que es devolverme ese 30, y lo mismo si trabajamos aquí con seconds. Ponemos seconds y me devuelve ese 0. Por tanto, podemos fácilmente dividir en 3 partes una hora con la que estemos trabajando. Esto sería lo relativo a los campos de hora, pero hay otro campo llamado fecha y hora, el que decíamos que se llamaba timestamp. Cuando trabajamos con ese campo de fecha y hora, aquí tenemos uno de ellos, tiene una composición que tampoco voy a poder cambiar, porque FileMaker me va a obligar a poner primero una fecha, luego un espacio y finalmente una hora. Esa es la estructura que tienen los campos de fecha y hora. Internamente trabaja de manera muy parecida a la manera en que estamos viendo que se trabaja con las horas. Si yo ahora, por ejemplo, me vengo al visor de datos y pongo mi campo, el timestamp, aquí, si pusiera delante un get, a ver si lo escribo bien, get as number, aquí está. Si pusiera un get as number y a continuación un campo de fecha y hora, lo que me va a devolver es un número de segundos, es decir, el número de segundos correspondiente a este timestamp que tengo aquí. Veis pues que los campos en sí no tienen mucha dificultad. Lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo nosotros vamos a poder autointroducir una fecha y una hora en el momento en el que se cree un registro, que suele ser uno de los usos más habituales cuando se trata de campos de fecha y hora. Vamos a trabajar con el archivo que tengo aquí detrás y al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista. Es un archivo que está colocado en este momento en un servidor FileMaker, ahora luego veremos por qué, y que me va a permitir entender las distintas maneras que tengo y las distintas funciones que existen para trabajar con la fecha y hora de creación de un registro. Voy a pulsar aquí, voy a crear un nuevo registro y como veis, estos distintos campos se han llenado de valores. Vamos a empezar por el primero, que es quizá el más sencillo, es este de aquí, este Record Creation Timestamp. FileMaker me da la opción, dentro de las opciones de autointroducción, de autointroducir la fecha y la hora de creación del registro. Como se trata de un campo de fecha y hora, solamente me deja autointroducir aquí fecha y hora. Y lo que hace, pues, como habéis visto, lógicamente, es poner la fecha y después la hora. Hay otra manera, otra función, que también nosotros podemos utilizar, y es decirle que en lugar de que me guarde la fecha y la hora como tal, que me lo guarde como número. Sería hacer más o menos lo que hemos visto hace un momento, y es convertir esa fecha y hora en un valor numérico equivalente al número de segundos. Por eso podemos ponerle un valor calculado a este campo numérico, le decimos especificar, y aquí ponemos la función getAsNumber delante de esta otra función. Esta función getCurrentTimestamp me va a devolver la fecha y la hora exacta de este momento. El registro se crea, miro la hora y la fecha que es, lo convierto a número. Hay otra función que se llama getCurrentTime, me devuelve la hora. Hay otra que se llama getCurrentDate, que me devuelve la fecha. En este caso, trabajamos con timestamp, que me devuelve las dos cosas y me lo convierte a segundos. También tenemos una función, y salió hace no muchas versiones de FileMaker, que trabaja con el tiempo UTC. El tiempo GMT es el tiempo que se basa en el Sol, pero hay otro que está basado en una serie de controladores atómicos, que es lo que se llama UTC. Este tiempo, si queréis podéis echar un vistazo a la Wikipedia, se utiliza sobre todo cuando se trabaja en aviación con horas. Cada país tiene su UTC, su tiempo, de manera que pues, si un avión sale de España a las 12 del mediodía y llega a Nueva York, por ejemplo, 7 horas más tarde, pues la hora no va a verse transformada según la hora que sea allí
según el GMT, porque hay veces que el avión sale de aquí a las 12 del mediodía y llega allí a las 2 del mediodía, hora local. No. En este caso, cada país tiene su UTC y ese valor no va a cambiar. Lo cual viene muy bien para poder tener un criterio único a la hora de definir las horas de cada uno de los países. Os invito a que entréis en la Wikipedia y consultéis exactamente qué consiste esta hora UTC. Veis aquí que nosotros tenemos un campo que yo he llamado UTC milliseconds, esta de aquí, también con un valor calculado y con esta función, getCurrentTime UTC milliseconds. Me va a devolver la hora UTC en milisegundos. Si os dais cuenta, se trata de una hora bastante parecida a la que tenemos aquí. Esta de aquí acaba en 785, esta de aquí es 778, es decir, es inferior. Y después le añade 504, que son los milisegundos. También, si queremos ir todavía al detalle más preciso, podemos trabajar con microsegundos. Hay otra función aquí, que es getCurrentTime UTC microseconds. En fin, yo creo que para calcular el tiempo que ha estado trabajando uno de nuestros empleados tampoco se lo vamos a medir en microsegundos, pero bueno, es interesante que sepáis que podemos utilizar cualquiera de estos campos para capturar la hora en cuestión. Es posible que nuestra solución FileMaker la utilicen usuarios que están en distintas partes del mundo. Entonces, claro, ¿cuál es la hora correcta? ¿Qué hora se va a poner? Normalmente utilizamos la que tiene, o se va a registrar la que tiene el usuario en su ordenador. Por eso, quizás sea interesante también conocer que existe otra función, es la que tenemos aquí en este campo, que se llama, vamos a poner aquí, valor calculado, getCurrentHostTimestamp. Lo que devuelve aquí es la hora del servidor. Vamos a hacer ahora una prueba. Si creamos aquí un nuevo registro, vemos que me ha devuelto 8 de septiembre a las 16:07. Me voy a ir un momento al servidor que tiene hospedada mi base de datos. Aquí lo tenemos. Le voy a decir que no calcule la hora automáticamente. Me pide la contraseña. Le decimos que quite esto también y le voy a cambiar la hora. 8 de septiembre, pero le voy a decir, por ejemplo, que son las 8 de la tarde y le digo ajustar. Ahora, la hora del servidor se ha cambiado, de modo que cuando yo creo un nuevo registro, hago así y ahora me pone que son las 20:08. Esto evita que pueda haber algún tipo de problemas cuando trabajan usuarios desde distintas partes del mundo. Pero todavía tenemos una opción más para poder saber la hora que es de manera unívoca, y es a través de un API. Quizás sea un poco complicarse la vida, pero quizá en algunos casos os pueda resultar interesante. Lo que vamos a hacer es preguntarle a un API simplemente que me diga la hora. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando yo pulso este botón de crear un nuevo registro, estoy ejecutando un guión. Aquí lo tengo, nuevo registro. Aquí está. Estoy creando ese nuevo registro y después estoy utilizando un paso de guión llamado insertar desde URL. Es el paso de guión con el cual solemos trabajar cuando necesitamos llamar a un API. Este es el API al cual yo estoy llamando. Os he puesto la dirección aquí arriba en la cabecera del guión y lo que me va a devolver el API cuando yo hago esa llamada es este JSON de aquí. Puedo decirle que quiero saber la hora en una zona concreta. Veis, yo le he puesto la zona Europe, Madrid, y me va a devolver todo este JSON. De todo lo que me devuelve la IP, me devuelve el día de la semana, etcétera. Lo que a mí me interesa es este dato de aquí, que es el día y la hora. Yo lo que voy a hacer es capturar este valor que está aquí bajo Datetime y lo voy a insertar en un campo. Cuando yo he pulsado este botón, veis que se ejecuta el insertar desde URL y lo devuelve a una variable llamada JSON. Después, ese JSON, bueno, si queréis para las pruebas podéis activar este paso de guión que muestra el JSON. Voy a hacer un establecer campo en el campo Record Creation Timestamp API
Y en lugar de meter todo ese texto que está formateado de una manera concreta, lo voy a convertir a un formato que FileMaker pueda entender. Eso lo vamos a hacer con una función personalizada que se llama ISO 8601 to FM hacia FileMaker. Esa función personalizada, vamos a venir aquí, resultado calculado, va a trabajar sobre el elemento datetime que yo he capturado del resultado de insertar desde URL. Es decir, llamo al API, el API me devuelve un JSON, con JSON getElement capturo la fecha y la hora y con esta función personalizada convierto ese valor que vemos que viene de esta manera a un valor que FileMaker puede entender, es decir, poniendo día, mes, año y después horas, minutos y segundos. Finalmente, consigno los registros y así se queda creado. La única dificultad que podemos tener cuando estamos trabajando y queremos llamar al API es que obviamente necesitamos tener acceso a Internet y en segundo lugar que para crear ese nuevo registro no podemos hacerlo desde aquí, porque si yo le digo un nuevo registro, aquí me va a devolver un interrogante. Necesito de alguna manera ejecutar un guión que me cree el registro. Si pulso, efectivamente me lo crea y no habría ningún problema. Pero ya digo que necesitamos crear los registros teniendo acceso a Internet y pulsando este botón de aquí. Es una manera de asegurarme que la hora de creación va a ser la misma para cualquier persona que entre desde cualquier parte del mundo. Vamos ahora a darle un uso práctico a todo esto que hemos estado aprendiendo. Tengo aquí un registro donde veo que hay unos campos que son entrada, salida, tiempo trabajado y tiempo trabajado formateado. Imaginemos que queremos calcular las horas que ha estado un trabajador dentro de la empresa trabajando. Vamos a poner dentro de estos campos, tengo este campo que se llama entrada, es un campo de fecha y hora, tengo este otro que se llama salida y que es también de fecha y hora. Le vamos a poner aquí un timestamp de entrada, pongamos que ha empezado su jornada a las 4 y aquí vamos a poner una hora más tarde, vamos a poner las 5. Debajo tengo un campo que se llama tiempo trabajado, que me dice que ha trabajado una hora. Si en lugar de a las 5 hubiera salido a las 4:30, poco trabajo me parece, vemos que aquí pone 30 minutos. Si nos vamos al campo tiempo trabajado, vais a ver que es realmente sencillo saber operar con estos dos datos de entrada y de salida. Vamos a trabajar con un valor calculado. Ya sabéis que no vamos a utilizar campos de cálculo a no ser que sea estrictamente necesario. Este valor calculado, desactivamos lógicamente esta casilla, le decimos especificar y es tan simple como poner salida menos entrada. La hora de salida menos la hora de entrada. Ya está, no tengo que hacer nada más y me va a devolver el tiempo que ha estado trabajando. Fijaos que es importante trabajar con timestamps, con campos de fecha y hora, y no únicamente con campos de hora, porque si trabajara solo con campos de hora, si alguien entrara a trabajar en el turno de noche a las 10 de la noche y saliera a las 6 de la mañana, quizá ahí nos podamos hacer un poco de lío. Entonces, aunque vayamos a trabajar o a sumar, a calcular horas, vamos a hacerlo siempre con estos campos de fecha y hora. Claro, muchas veces, si he estado trabajando mucho tiempo, digamos que he empezado el día 20 y he acabado el día 21, aquí salen, o vamos a poner un poco más, vamos a poner que hemos estado trabajando mucho más, hasta el día 22, 48 horas y 30 minutos. Esto es posible que sea un poco complicado de leer así a simple vista. Por eso, os he puesto aquí debajo otro campo que se llama tiempo trabajado formateado, donde voy a poder escoger, por ejemplo, en horas, me dice 48,5 horas, me dicen días, 2,02 días, o en string 2 días, 0 horas, 30 minutos y 0 segundos. Para poder mostrar esta información, me estoy ayudando de una función personalizada, aquí en este botón os he puesto el enlace, que simplemente va a convertir esa información en algo mucho más legible. Para poner en marcha esta función personalizada, vamos a ver aquí en tiempo trabajado formateado, le digo valor calculado, especificar y pongo la función personalizada que se llama el upset time, la entrada, la salida
y el formato. Este es mi campo de entrada, este es mi campo de salida y este es el formato que voy a utilizar. Esto es simplemente por si queréis en un momento dado mostrar ese resultado de horas de una manera mucho más legible. Os invito a que reviséis la función personalizada para entender cómo funciona internamente y las opciones que tenemos aquí para mostrar esa hora formateada de distintas maneras. La función personalizada está en inglés, pero no es complicado, la podéis traducir, buscáis las palabras adecuadas y la podéis poner en vuestro propio idioma. Vamos a terminar el vídeo con algo que no podía faltar en un tutorial sobre horas, minutos y segundos, y es un reloj. ¿Cómo puedo yo tener un reloj que vaya avanzando en mi presentación FileMaker? Esto que en teoría puede parecer algo sencillo, realmente FileMaker no tiene una herramienta nativa de mostrarme en pantalla ese reloj que se va moviendo. Yo puedo decirle que me calcule la hora actual, pero a no ser que recalcule cada segundo esa hora, no se va a refrescar. Claro, no es cuestión de tener un guión ejecutándose cada segundo para devolverme la hora. Veis aquí en el archivo que tengo un reloj en pantalla que me va diciendo la hora que es y va avanzando, y esto lo tenemos que resolver simplemente con un visualizador web. Os he puesto aquí el botón que me lleva a una página que os invito a visitar porque tiene código muy interesante, se llama codepen.io, y lo que voy a hacer es montarme un reloj. Bueno, voy a copiar un código que ha escrito un señor, que aquí tenemos su nombre, ahí lo tenemos, y a través de CSS voy a montarme un visualizador web que me va a mostrar ese reloj. Cuando yo me descargo el código, el CodePen me da dos archivos, uno en HTML y otro que corresponde con las hojas de estilo CSS. Claro, yo en el visualizador web no puedo decirle llama a este archivo que tengo aquí en el escritorio. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, y esto si sabéis un poco de HTML no os costará mucho, integrar dentro del HTML la hoja de estilo CSS que tengo aquí. De manera que con todo eso vamos a ser capaces de alimentar este visualizador web que tengo en la presentación. Si venimos aquí vemos que es un visualizador web. Si no estáis familiarizados con ello, venimos aquí, hacemos un clic con arrastre y ahí creo mi visualizador web. Y en la dirección web voy a ponerle una variable global, esta de aquí. Esto me va a permitir definir en un guión esa variable global al principio de mi acceso a la solución. Ahora veremos dónde está. Y simplemente el visualizador web automáticamente va a ir refrescando los segundos y los va a mostrar de esta manera. Voy a venirme aquí al espacio de trabajo de guiones, me vengo aquí a un First Window Open. Tenemos una serie de pasos que no son relevantes para la técnica, todos estos de aquí. Lo único que necesito es utilizar este paso de guión insertar texto. Realmente lo que voy a hacer es definir una variable. De hecho, yo podría hacer así, establecer variable, poner $, HTML y aquí ponerle el valor que me interesara. Pero lo que ocurre es que si yo me vengo aquí y copio todo este código, hago así copiar, le digo aquí pegar, el texto tiene algunas comillas. Claro, estoy en realidad dentro de una ventana de cálculo, o sea que si yo ahora le dijera aceptar, FileMaker va a empezar a protestar y me va a decir, oye, que es que esto no empieza por comillas. Vale, yo le pongo ahí las comillas, pero interpretaría que este sería el final de las comillas. En fin, tendría que escapar todas estas comillas poniéndoles delante la barra. Bueno, una pesadez muy grande. Cuando tengáis que trabajar con un texto que habéis copiado de otro lugar y que tiene comillas, la manera más sencilla de meterlo todo en una variable es utilizar insertar texto. Cuando yo hago un insertar texto, lo único que he de hacer es decirle qué texto quiero insertar. He copiado, he pegado aquí, y como aquí no estamos trabajando con el motor de cálculo de FileMaker, me va a dejar poner las comillas y me va a dejar poner todo lo que quiera. Cuando yo hago este insertar texto, le voy a decir que el destino quiero que sea esta variable $HTML. De manera que en el momento en el que yo arranque mi solución, se ejecuta el guión on First Window Open, se define esa variable global con todo el código HTML, la podemos ver aquí dentro del visor de datos, aquí está,
y esto va a alimentar mi visualizador web y se va a ver ese reloj. Vamos a ver cómo tenemos que definir este insertar texto para que podamos meter esa hoja de estilo CSS dentro. Aquí, si nos basamos en el archivo original que gestiona el reloj, tenemos la hoja de estilo definida en esta línea, en esta que pone link href style.css. Eso es porque se va a buscar un archivo que se llama style.css. Para nosotros integrarlo aquí, lo que yo he hecho ha sido comentar esta línea. Si estáis familiarizados con el HTML, sabéis que con este tag de aquí y de aquí anulamos o desactivamos esta parte y en su lugar he puesto la hoja de estilo. Esa hoja de estilo empieza aquí y acaba aquí y tengo que ponerla dentro de estos tags de style media screen, bla, bla, bla y style. Es decir, que esto de aquí, que es lo que yo le he añadido, sustituye a la llamada que hace al archivo exterior esta línea de aquí. Después, el resto de valores que hay, podéis definirlo a vuestro gusto, podéis definir pues, el tamaño, en fin, una serie de... Tenéis aquí, el grosor, el tipo de letra, en fin, eso ya lo dejo a vuestro gusto. El resultado de todo esto va a ser tener un reloj en pantalla que se va a ir actualizando cada segundo que pase sin necesidad de tener que ejecutar ningún guión. Veis pues que si tenemos claro que para FileMaker cualquier momento es un segundo o un milisegundo, no va a ser muy difícil trabajar con campos de fecha y de fecha y hora, incluso aunque estemos trabajando con formato americano de mes, día y año, o si estamos trabajando con el formato europeo de día, mes, año, da igual. Internamente FileMaker se va a aclarar y nos va a decir la hora y el día correcto. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.